Vamos a continuar ahora, siempre matemática 2, grupo teórico 14. Vamos a ver el tema de integración por sustitución trigonométrica. Ya en las clases pasadas ustedes han visto algunos otros temas, ¿verdad? De la fórmula básica de integración, luego algunos otros métodos con los cuales podíamos, por ejemplo, aplicar o calcular la integral, ¿verdad? Vimos método de sustitución por cambio de variable, método de integración por partes, y también las semanas pasadas estuvimos viendo la integración de potencias de funciones trigonométricas, ¿verdad? En esta ocasión vamos a iniciar con lo que es integración por sustitución trigonométrica. Mi nombre es Lucía Elisa Cortés y vamos a ver entonces en qué casos podemos utilizar este tipo de integración. Vamos a ver que, por ejemplo, nos vamos a encontrar o ya nos hemos encontrado con algunos problemas anteriores y en el integrando podemos tener algunas formas como las siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos dentro del integrando donde esta es A, es una constante positiva, cualquier constante positiva, y acá tenemos una variable, ¿verdad? Un ejemplo, podríamos decir 9 menos x al cuadrado. Entonces, dentro del integrando, si tenemos algunas de esas expresiones, o también podríamos tener a cuadrado más un cuadrado. Si se fijan, el signo cambia, ¿verdad? Podría ser algo similar a esto, pero con signo positivo, ¿verdad? Estamos hablando del integrando, ¿verdad? De la parte del integrando. O también podríamos tener el caso que tengamos esto. Si se fijan acá, la variable está primero. Un ejemplo de esto, aquí en vez de u, podríamos tener otra variable, por ejemplo, x al cuadrado. O, en este caso, la variable va primero, menos 9. Esos son algunos ejemplos de cuando nosotros tengamos estas formas en el integrando, podemos utilizar la integración por sustitución trigonométrica. Y vamos a ver de qué manera la podemos utilizar. Veamos que este método va a ser muy similar al cambio de variable, solo que en este caso lo vamos a utilizar para casos específicos y también que la sustitución ya va a estar dada, ¿verdad? Ya va a estar predefinida, como lo vamos a ver a continuación. En este caso, vamos a decir que si el integrando contiene lo siguiente, vamos a hacer ahí, ¿verdad? Una pequeña tablita y vamos a ver cuál es la sustitución que vamos a utilizar. Veamos acá, si el integrando, por ejemplo, contiene a cuadrado menos u cuadrado, veamos como la forma de los ejemplos anteriores. Esta es una constante, ¿verdad? A es una constante, esta es la variable al cuadrado. Nos dice que vamos a hacer la sustitución u igual a seno de θ, ¿verdad? Ahí nos dice el dominio, ¿verdad? De la función de menos primerios hasta primerios, ¿verdad? Entonces, cuando veamos que tengamos esta forma dentro del integrando, va a ser muy similar al cambio de variable que veíamos en el tema 2, pero ahora vamos a hacer específicamente esto. Dijimos que a es la constante, si esto está al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada, ¿verdad? Y esto va a ser nuestra a, y seno de θ, que θ va a ser nuestra nueva variable, a partir de la cual vamos a integrar. Pero dijimos que también podíamos tener la forma a cuadrado más u cuadrado. Entonces, cuando veamos que acá es más, ahí la sustitución que vamos a utilizar es diferente. Vamos a utilizar a tangente de θ, ¿verdad? Y ahí siempre, ¿verdad? El dominio de la función. Ahora θ va a ser la nueva variable, ¿verdad? A través de la cual vamos a integrar.
Veamos, aquí tenemos la constante al cuadrado menos u cuadrado. Estas formas vamos a usar u igual a seno de teta. Si tenemos a cuadrado más u cuadrado, vamos a utilizar u igual a tangente de teta. La a siempre la constante, ¿verdad? Sin embargo, también podemos tener, dijimos, el otro caso, en donde primero tenemos la variable al cuadrado menos la constante positiva al cuadrado. Ese es otro caso, y ahí la sustitución que tenemos que hacer es a secante de t, ¿verdad? Y aquí vamos a tener el dominio de la función ¿verdad? Entonces lo importante aquí es que sepamos definir qué caso tenemos y a partir de esto vamos a ver qué tipo de sustitución vamos a utilizar. Entonces básicamente, ¿verdad? Estas formas ya están dadas, simplemente, ¿verdad? Hay que aprendernos qué tipo de sustitución. Veamos un ejemplo. Si yo tengo en el integrando la raíz única de x cuadrado menos 9, ¿qué sustitución voy a usar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. La 3, ¿verdad? Porque si nos fijamos, esta sería acá nuestro u cuadrado. Acá tenemos menos una constante que está elevada al cuadrado. En este caso, ¿verdad? A cuadrado es 9 y entonces a sería 3, ¿verdad? En cambio, decimos acá vamos a utilizar la sustitución 3, es decir, que u vamos a hacer a secante de teta, ¿verdad? Esa va a ser la sustitución. Pero ahora, si yo tengo en el integrando 9 menos x cuadrado, ¿qué sustitución voy a utilizar? ¿La 1, 2 o 3? La 1. La 1, ¿verdad? Porque aquí tenemos nuestra constante al cuadrado menos la variable al cuadrado. Entonces, en este caso decimos, vamos a hacer la sustitución 1. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Nosotros vamos a ir identificando qué tipo de sustitución vamos a utilizar, ¿verdad? Similar al cambio de variable, lo que vamos a hacer es sacar el diferencial acá, ¿verdad? Para poder hacer la sustitución. Es decir, todo lo que teníamos en función de la variable original x, ahora para poder resolver la integral, porque muchas veces las integrales vamos a ver que no son tan factibles realizarlas por algún método que hemos visto, sino que nos conviene usar el método de sustitución trigonométrica. Entonces vamos a utilizar este tipo de variables. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, si no vamos a continuar viendo un ejemplo. Solo esos 3 casos son. ¿Cómo? Solo son 3 casos nada más. Sí, 3 casos vamos a ver. Estos son los que vamos a estar aplicando, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo para que podamos comprenderlo mejor. Tengamos en cuenta, ¿verdad? Estas 3 sustituciones. Hay que identificar el tipo, el caso que vamos a utilizar y ahí pues también hay que aprendernos qué sustitución vamos a utilizar. Ingeniera, en el caso 2, el dominio no sería menor. ¿Cuál? Ah, sí, perdón, ahí no se incluye, ¿verdad? Ahí no se incluye, sí, muy bien. Porque son asíntotas en la función, ¿verdad? Muy bien, gracias. Ok, veamos por ejemplo ahí el ejercicio que ustedes tienen. Vamos a llamarle ejercicio 1. Nos piden calcular, tenemos ahí la integral de 1 dividido por el diferencial de x.
utilizar? Hay que ver que tenemos acá un cociente, pero identifiquemos que dentro del integrando hay una parte, ¿verdad?, que se asemeja a alguno de estos casos que veíamos anteriormente. ¿A cuál creen ustedes que se asemeja o cuál vamos a utilizar? El 1, 2 o 3. ¿Sí? Tangente. El 2. El 2, ¿verdad? La tangente. Correcto, porque si nos fijamos, aquí tenemos una constante al cuadrado más, aquí tenemos nuestra variable al cuadrado. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar la sustitución 2 y por tanto vamos a hacer un A tangente de t. Entonces, si vamos a identificar qué es U y qué es A, nosotros sabemos que U cuadrado es igual a X cuadrado. Y sabemos que A cuadrado es igual a 9. Entonces, si yo quiero determinar U y quiero determinar A, ¿cuánto vale U? Aquí tenemos U al cuadrado es X cuadrado, entonces si sacamos raíz cuadrada de esto, X. X. De igual manera, aquí tenemos que A cuadrado es 9, sacamos raíz cuadrada es 3. 3, correcto. Entonces, ya identificamos qué es U y qué es A, entonces vamos a utilizar ahora la sustitución. Entonces, si se fijan acá, nosotros decimos U es igual a X, entonces es lo que voy a poner acá. A es igual a 3 por tangente de t. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo la sustitución que voy a utilizar y para ello también tengo que sacar el diferencial. ¿A qué sería igual el diferencial de 3 tangente de teta? 3 secante al cuadrado de teta. 3 secante al cuadrado de teta por el diferencial de teta, ¿verdad? Y recordemos que tenemos que poner el diferencial respecto a la variable, ¿verdad?, que estamos sacando el diferencial. Muy bien, entonces si se fijan, antes teníamos todo en función de X, pero ahora, para poder resolver esta integral, si ustedes se fijan acá, vemos que no podemos resolverla por alguna fórmula básica de integración, ¿verdad? Por cambio de variable no sería factible, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo aplicar el método de sustitución trigonométrica. Ahora bien, ya tenemos acá X y diferencial de X. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a empezar a sustituir. ¿Cómo vamos a hacer esa sustitución? Yo digo acá, yo tengo 1 dividido X, 9 más X al cuadrado, por el diferencial de X. Es igual. Nosotros sabemos que el diferencial de X también lo podemos colocar acá, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ir sustituyendo. Vamos a ver que hay dos formas de hacerlo. Vamos a ver en estos momentos la primera forma y luego la otra forma. Veamos acá, diferencial de X hemos dicho que es 3 secante cuadrado de teta por el diferencial de teta. Entonces eso es lo que yo ahora voy a sustituir. Sería acá 3 secante cuadrada de teta, diferencial de teta, y esto dividido entre ¿cuánto vale X en términos de teta? Acá lo tenemos. Miren, X es igual a 3 tangente de teta. Es lo que voy a ir sustituyendo en este momento. 3 tangente de teta. He sustituido ahorita solo X, ¿verdad? Pero nos falta sustituir esta otra parte. Yo tengo 9 más X elevado al cuadrado. Yo sé que X es igual a 3 tangente de teta. Entonces eso lo vamos a elevar al cuadrado. 3 tangente de teta, pero eso está elevado al cuadrado. Entonces veamos que ahí ya tenemos sustituida toda nuestra integral en función de la variable teta.
Vamos a continuar por acá. Y vamos a tratar de ir simplificando si es posible, ¿verdad? Podemos utilizar, vamos a ver si podemos utilizar alguna identidad trigonométrica también para poder resolver esta integral. Así como está, ¿verdad? Es muy complejo. Entonces decimos la integral del diferencial de x dividido x, 9 más x al cuadrado es igual. Aquí veamos que yo este 3 y este 3 lo puedo eliminar, ¿verdad? Podemos eliminar ese 3 con ese 3 y simplemente nos quedaría integral del secante cuadrado y esto dividido, acá nos queda tangente de teta y resolviendo lo que tenemos en la parte del radical, tenemos 9 más, pero yo aquí tengo 3 tangente cuadrado, perdón, 3 tangente elevado al cuadrado, entonces me quedaría 9 tangente cuadrado de teta. ¿Sí? Entonces veamos, acá ya lo vamos simplificando, ¿verdad? Pero hay que continuar. Yo tengo acá secante cuadrado de teta, diferencial de teta, dividido tangente de teta, y veamos que acá podemos sacar factor común, ¿verdad? Aquí yo tengo 9, entonces si saco el factor común, me quedaría 1 más tangente cuadrado de teta, ¿sí? Veamos ahí ese 9 ahora. Podemos sacarlo del radical, ¿verdad? Este 9 multiplica esto. Entonces, si lo sacamos del radical, sería 3, ¿verdad? Acá. Raíz cuadrada de 9, 3. Y está en el denominador, entonces yo puedo ponerlo como 1/3, ¿verdad? De la integral de secante cuadrado de teta, diferencial de teta, dividido. Ahora veamos, aquí yo tengo 1 más tangente cuadrado de teta. ¿A qué sería igual eso si yo ocupo la identidad trigonométrica? A secante cuadrado de teta. Correcto, a secante cuadrado de teta. Entonces me quedaría acá secante cuadrado de teta, diferencial de teta. Pero esto veamos que todavía está dentro del radical, ¿verdad? Aquí solo he sustituido que 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado, ¿verdad? ¿De dónde proviene eso? De la identidad trigonométrica, ¿verdad? Ahora bien, yo aquí tengo la raíz cuadrada del secante cuadrado. Si yo lo saco de la raíz, ¿cómo me quedaría? Veamos. Solo le quedaría secante de teta. Solo quedaría secante de teta, ¿verdad? Acá nos va a diferenciar secante de teta. Ok, ahora bien, veamos que podemos seguir simplificando. Yo aquí tengo secante y yo aquí tengo secante cuadrado. Entonces, si yo simplifico, me quedaría nada más secante arriba y tangente en la parte del denominador. Entonces, poniendo eso, me quedaría nada más secante de teta, diferencial de teta, entre tangente de teta. Ok, entonces veamos que hemos llegado a una integral, ¿verdad? En donde veamos que podemos resolverla por algún método anterior. ¿Qué será que nos conviene hacer ahí en ese caso? Yo tengo aquí secante y tangente. ¿Qué nos convendría hacer para poder resolverlo? Convertirlo a senos y cosenos. A senos y cosenos, ¿verdad? Yo sé que la secante es la recíproca del coseno, entonces secante es 1 sobre coseno y la tangente de teta es igual a seno sobre coseno. Entonces, no sé si puedo borrarles acá, si ya tienen esa parte, me confirman, para continuar el ejercicio.
Sí, puede borrar, ingeniera. Ok. Entonces decíamos, voy a poner acá. Es igual, habíamos llegado acá a 1/3 integral de. Dijimos que la secante es igual a decir 1 sobre coseno y la tangente es seno de teta entre coseno de teta. Todo esto, ¿verdad? Por el diferencial. Ahora veamos y multipliquemos extremos por extremos y medios por medios, ¿verdad? Veamos cuánto nos quedaría ahí. Aquí nos queda coseno de teta por 1 y coseno de teta por seno de teta. Y esto por el diferencial de teta. Vemos que ahí, ¿verdad? Desde aquí podíamos ver que podíamos eliminar cosenos con cosenos, como lo vamos a hacer en este caso. Entonces solo nos quedaría 1/3 de la integral de 1 sobre seno de teta por el diferencial. ¿Y a qué sería igual 1 sobre seno de teta? Cosecante. Nos conviene, correcto, colocarlo en términos de cosecante, porque recordemos que ya tenemos una fórmula básica para cosecante, ¿verdad? ¿Cuánto es entonces la integral de cosecante de teta? Es, creo, el Logaritmo logaritmo natural natural del valor absoluto de cosecante de teta menos tu tangente de teta. Menos cotangente. Correcto. Y aquí nos faltaría la constante de integración. Entonces, fijémonos que hasta este momento hemos resuelto la integral, pero lo tenemos en términos de teta, ¿verdad? Y lo que nos interesa es encontrar la integral en términos de la variable original, que es x al cuadrado. Pero recordemos que nosotros al inicio habíamos hecho una sustitución, ¿verdad? Voy a recordársela por acá. De acuerdo a la sustitución que habíamos dicho, utilizamos u igual a tangente de teta, habíamos dicho que u es x, a es 3, ¿verdad? Tangente de teta. Esto lo vimos desde el inicio, ¿verdad? Utilizamos esta sustitución. Ahora bien, si yo paso a dividir el 3 para allá, ¿verdad? Porque está multiplicando y quiero despejar la tangente de teta, me quedaría que la tangente de teta es igual a ¿qué? A x dividido 3. ¿Sí? Entonces, a partir de esto yo lo puedo utilizar para volver a la variable original x, ya que todo lo tengo en función de teta. Pero veamos, si yo tengo un triángulo rectángulo, acá, y yo digo que este es mi ángulo teta, entonces yo puedo formarlo a partir de esto que tengo acá. ¿A qué sería igual a tangente? Al cateto opuesto entre ¿qué? El adyacente. Entre el cateto adyacente. Ah, ok. Entonces significa que yo tengo este triángulo rectángulo, este es mi ángulo teta, entonces el cateto opuesto al triángulo sería x. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? 3. 3. Ok. Ahora yo le llamo a esto h, que es la hipotenusa. Lo puedo calcular a partir de Pitágoras, ¿verdad? ¿A qué sería igual
igual a h entonces? Raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Más 9, ¿verdad? Porque sería un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que sería 3 al cuadrado es 9. Entonces este es el valor que podemos colocar. X cuadrado más 9. Ese sería nuestra hipotenusa, ¿verdad? Pero entonces revisemos. Yo aquí necesito cosecante de teta y cotangente. Entonces, a partir de ese triángulo, ¿a qué sería igual cosecante de teta? ¿A qué sería igual? Cosecante es igual a la hipotenusa entre ¿cuánto? Entre el cateto Entre Puesto. x. opuesto, ¿verdad? Recordemos que cosecante es el recíproco del seno. Si seno es opuesto entre hipotenusa, entonces el cosecante sería hipotenusa entre opuesto. Entonces vemos que esto lo estamos haciendo para regresar a la variable original x. Y nuestro triángulo está en función de la variable x y por supuesto aquí de mi ángulo θ. Ok, entonces ¿cuánto vale la hipotenusa? Dijimos que Ingeniero, ¿sí? y ahí es casualidad que dé raíz cuadrada de x cuadrado más 9, o es por el proceso. Igual que si ahí es casualidad de que dé raíz cuadrada de x cuadrado más 9, igual que en la parte del radical de la integral original. Ah, sí, ya vamos a ver también el otro método que si se van a fijar ustedes, vamos a ir buscando que en uno de los catetos tengamos en la parte del integrando, ¿verdad? No es casualidad realmente, sino que esto lo hacemos, ¿verdad? Y por eso se dan las sustituciones trigonométricas, para que nosotros podamos sustituir, ¿sí? Ya vamos a ver que podemos encontrarla, también por otro método, y vamos a ver que nos va a dar lo mismo, ¿sí? ¿A cuánto sería entonces el cateto opuesto? A X. A X. Y veamos también respecto a la pregunta anterior, y como nosotros hemos utilizado la sustitución, ¿verdad? Por eso nos van a salir, ¿verdad? Valores que nosotros tengamos en el integrando. Porque ¿de dónde proviene X? Del integrando, ese era u cuadrado. ¿De dónde proviene 3? Del 9 que tenemos acá, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de 9. ¿Estamos bien? Ahora veamos, ¿a qué sería igual cotangente de teta? El cateto adyacente sobre el cateto opuesto. 3 sobre x. Ok, entonces nuestro valor adyacente es 3 y el opuesto es x. Entonces veamos que aquí ya tenemos estos dos valores, estas dos expresiones en función de x, ¿verdad? Entonces vemos que aquí ya podemos sustituir a partir de esto, ¿verdad? Entonces teniendo acá la integral, yo solo puedo sustituir cosecante de teta y cotangente de teta. Lo vamos a hacer de este lado. Es igual a, dijimos, 1/3 logaritmo natural del valor absoluto de cuánto nos quedaría. Sustituyamos cosecante de teta, que dijimos que es igual a esto. X cuadrado más 9 dividido x menos cotangente de teta, que sería igual a ¿cuánto? A 3 sobre x más la constante de integración. Veamos que aquí tenemos igual denominador
podríamos hacer una sola fracción, ¿verdad? Nos quedaría raíz cuadrada de x cuadrado más 9 menos 3 dividido sobre x. No sé si hay preguntas sobre este ejercicio. Ingeniera, usó cosecante y cotangente porque esas son las que le había dado en la integral, ¿verdad? Bueno, la respuesta de la integral. Correcto. Ahora pregunto, ¿qué pasa si en la integral tuviésemos que sustituir solo teta? ¿De dónde podría sacar yo teta? El valor de teta. De la tangente inversa. Podría ser, ¿verdad? Porque yo sé que como yo aquí ya tengo que x es igual a 3 tangente de teta, ¿verdad? Podría yo hacer la sustitución aquí. Yo sé que la tangente de teta es x sobre 3. Entonces, si yo quiero el valor de teta, simplemente sería tangente inversa de x sobre 3. Pero veamos que también lo podemos hacer con cualquier otra razón trigonométrica, ¿verdad? Porque simplemente me piden teta. Entonces, también yo lo podría hacer a partir de cualquier otra, ¿verdad? Si yo digo, seno de teta es igual a x entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Entonces, ¿a qué sería igual? Teta simplemente sería el seno inverso de x dividido la raíz cuadrada. Pero eso en el caso solo fuera el valor de teta. Veamos que aquí estamos utilizando cosecante porque eso es lo que nos resultó de la integral, ¿verdad? Que era cosecante. No sé si hay otra pregunta. Ingeniera, ¿y cómo podemos identificar de una forma un poco directa que hay que usar sustitución trigonométrica? Lo que pasa es de que vamos a ver que tengamos alguna de las formas que dijimos, ¿verdad? En este caso tendríamos dentro del integrando, veamos que todo el integrando es esto, ¿verdad? 1 sobre x, raíz cuadrada de 9 más x cuadrado. Pero vimos que dentro del integrando teníamos una expresión muy similar, en este caso a cuadrado más u cuadrado, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que nos saldría más factible hacerlo de esa forma, ¿verdad? Hay algunas integrales que ustedes las pueden hacer tanto por otro método, ¿verdad? Por múltiples métodos, pero hay otras que realmente se nos complicaría hacerlo mucho por algún determinado método y nos convendría, si vemos alguna de estas expresiones, aplicar la integración por sustitución trigonométrica. Todo es identificar el integrando, ¿verdad? ¿Qué tenemos en el integrando? ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, veamos que este ejercicio nos salió bastante largo, ¿verdad? Pero también vamos a ver este mismo ejercicio haciéndolo de una forma, podríamos decir, tal vez más corta, ¿verdad? Utilizando directamente el triángulo desde el inicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver de qué otra manera podemos resolver este ejercicio. Utilizando siempre el método de sustitución trigonométrica. Pero vamos a ver si podemos acortarlo un poco, ¿verdad? Voy a dejar aquí el triangulito porque nos va a servir, ¿verdad? Ese triangulito nos va a servir. Ahorita hagamos de cuenta y caso, ¿verdad? Que vamos a iniciar nuevamente el mismo ejercicio, pero vamos a utilizar desde el inicio el triángulo rectángulo. Veamos cómo lo podemos hacer. Veamos que realmente no es casualidad que nos salgan estos valores, ¿verdad? Porque como viene de una sustitución trigonométrica, entonces nos va a salir eso. Habíamos dicho que x es igual a 3 tangente de teta. ¿Cuánto dijimos que era el diferencial? 3 secante cuadrado de teta por el diferencial de teta. Entonces veamos, aquí yo tengo mi integral y yo he sacado mi triángulo rectángulo a partir de esto, de la sustitución. X igual a 3 tangente de teta.
pasé a dividir el 3 y nos resultó que formamos nuestro triángulo rectángulo. Ahora bien, para poder realizar esta otra manera, vamos a ir viendo qué razón trigonométrica involucra la parte del integrando que tiene la forma, en este caso a cuadrado más x cuadrado. Y usualmente, ¿verdad? Como un tip, les podría decir que busquemos una razón trigonométrica que esté involucrada dentro del diferencial, porque de esa manera vamos a ver que nos va a simplificar bastante el ejercicio. Entonces, dicho esto, veamos qué razón trigonométrica nos involucra esta parte que tengo aquí. ¿Cuál podría utilizar? ¿Cuál creen ustedes? Usualmente también vemos la razón trigonométrica que contenga la parte del integrando que me interesa y que tenga una constante, ¿sí? Porque que tenga una constante también me va a simplificar el problema. Entonces, ¿qué razón trigonométrica podríamos utilizar? Secante. Secante, ¿verdad? ¿Por qué? Veamos que secante es igual a hipotenusa entre adyacente. Vemos que aquí en la hipotenusa nos está involucrando este factor que tengo aquí, ¿verdad? Y lo voy a hacer de esta manera para poder sustituir directamente todo esto que tengo acá. Para no ir sustituyendo 9 más solo la x al cuadrado, sino que el objetivo ahora es sustituir directamente con una razón trigonométrica todo lo que tengo acá. Entonces habíamos dicho, secante de teta es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 9, dividido 3. Veamos que la secante también la tengo acá en el diferencial. Y cuando lo sustituya me va a simplificar bastante el problema. Veamos que yo lo que ando buscando es esta parte que tengo aquí, ¿verdad? Todo eso. Entonces, si yo quisiese sustituir directamente en función de teta, todo esto, yo puedo pasar el 3 a multiplicar, ¿ya? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la raíz cuadrada de x cuadrado más 9, ¿a qué sería igual? A 3 por secante de teta, ¿sí? Entonces directamente puedo sustituir todo esto, ¿Cómo me quedaría entonces la integral? Dijimos que el diferencial de x siempre es este que tengo acá. 3 secante cuadrado por el diferencial de teta. ¿Cuánto dijimos que es x en función de teta? Lo tenemos acá. 3 tangente de teta. Pero ahora pregunto, ¿a qué sería igual en función de teta la raíz cuadrada de 9 más x cuadrado? 3 secante de teta. 3 secante de teta. Miren, ya no estoy sustituyendo 9 más 3 tangente, ¿verdad? Al cuadrado, sino que directamente voy a sustituir la parte de la raíz. Sería multiplicado por 3 secante de teta. ¿Sí? Entonces, vemos ahí que puedo simplificar este 3 con este 3, por ejemplo. Aquí yo tengo secante de teta, lo puedo simplificar con este secante cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué sería igual eso? Vemos que aquí me queda un 3 en el denominador, me quedaría un tercio integral de secante de teta por el diferencial de teta y dividido entre tangente de teta. ¿Les parece conocida esta expresión? ¿Se recuerdan Es la que llegamos con la otra forma. Llegamos a lo mismo, ¿verdad? De ahí ustedes saben que esto lo pueden poner como 1 sobre coseno, la tangente seno sobre coseno, y vamos a llegar exactamente a lo mismo. Ingeniera, ¿Sí?
Y esto siempre se puede hacer en todos los ejercicios que haya de sustitución trigonométrica. No hay ningún problema, ¿verdad? Porque al final siempre estamos utilizando la sustitución trigonométrica. No hay problema, ¿verdad? Podemos utilizar las dos formas. Cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos identificar que en el denominador tenemos la hipotenusa o el cateto opuesto, el cateto adyacente? Lo que pasa es que nosotros lo construimos a partir de la sustitución. ¿De dónde proviene esto? Nuestro triángulo. De la sustitución trigonométrica, ¿verdad? Y yo les decía, ¿cómo podemos identificar qué razón trigonométrica vamos a utilizar? Una forma práctica, lo que tenemos que ir viendo es lo siguiente. Primero veamos qué razón o qué razones trigonométricas nos involucran la parte del integrando que me interesa sustituir de una sola vez. En este caso, si se fijan, yo sustituí de una sola vez la raíz cuadrada. Y yo veo que la secante de teta sería hipotenusa entre adyacente y me involucra lo que me interesa sustituir y una constante. Usualmente ando buscando tener una constante acá. ¿Por qué? Porque cuando yo paso la constante para allá, siempre tengo todo en función de teta, que es lo que voy a sustituir. Y otra cosa importante que les decía es que la razón trigonométrica, para simplificarnos el problema en algunos casos, podemos ir viendo dónde está también el diferencial. Aquí lo borré, pero lo que teníamos era esto, ¿verdad? El diferencial dijimos 3 secante cuadrado de teta por el diferencial de teta. Entonces, ¿por qué ando buscando que sea una razón trigonométrica que esté dentro del diferencial? Porque si se fijan, cuando yo sustituyo el diferencial, usualmente voy a poder simplificar alguno de los términos. ¿Estamos claros con eso? Hay que ir viendo, ¿verdad? Hay que ir identificando qué razón trigonométrica me conviene utilizar, ¿verdad? Repito, hay que ir viendo dónde está lo que me interesa y probablemente alguna otra constante, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si hubiese sustituido alguna otra razón trigonométrica? Por ejemplo, el seno. ¿Qué pasaría? Se hubiera complicado más. No hubiese complicado más. Y otra cosa es, ¿verdad? Que lo que yo ando buscando es sustituir esto en términos de mi nueva variable. En cambio, si yo voy a tener seno, sería opuesto entre hipotenusa. Entonces ahí ya se me complica más, ¿verdad? Porque tanto tengo en el numerador como en el denominador, tengo variable x. Y yo lo que ando buscando es tener todo en función de mi nueva variable para poder sustituirla. ¿Hay más preguntas? No, ¿Hola? no, ya no hay pregunta. Ok, bueno, vamos a continuar entonces viendo otro ejercicio. Vamos a llamarle ejercicio 2. Veamos aquí. Calcular
Veamos mejor el otro caso. Es 4 menos x al cuadrado. Para ver otra forma. Ok, veamos entonces este ejercicio. Diferencial, tenemos la integral del diferencial de x cuadrado, 4 menos x cuadrado. Veamos ahí. Ahora, identifiquemos nuestro integrando y veamos si tenemos alguna de las formas que habíamos visto en los tres casos. Y veamos qué caso podemos utilizar para este ejercicio. Veamos que yo aquí tengo, acá, dentro del radical, tengo 4 menos x cuadrado. Entonces, esta puede ser mi constante al cuadrado y esta va a ser la variable al cuadrado. Entonces, ¿qué sustitución tenemos que utilizar? Seno. La 1. Ajá, la 1, ¿verdad? Que decíamos a cuadrado menos su cuadrado, entonces vamos a hacer a seno de t. Ok, entonces ahí está fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo en vez de 4 tuviese acá 8? Lo vamos a hacer con 4, pero quiero ver qué pasaría si pusiéramos 8 ahí. Mi a cuadrado vale 8. Entonces, ¿cuánto sería el valor de a? 4. Raíz de 8. Raíz de 8, ¿verdad? Eso es solo para tener un ejemplo, ¿verdad? Que ustedes vean que también no es necesario que exactamente en todos los ejercicios van a tener raíz cuadrada exacta, ¿verdad? En este caso, como es 4, vemos que sí tenemos la raíz cuadrada exacta, pero no siempre, ¿verdad? Ok, entonces decíamos, a cuadrado es igual a 4, un cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces, en este caso, tenemos raíz cuadrada exacta. ¿Y u cuánto vale? Ajá. X. X, ¿verdad? Ok, entonces utilizamos la sustitución. Yo sé que u es igual a x, a es igual a 2, seno de t. Hagamos este ejercicio, ¿verdad? De la segunda forma que lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, para resumirlo, ¿verdad? Hacerlo más breve. ¿Cuánto sería acá el diferencial de x? Ajá. 2 coseno, ¿verdad? Entonces, vemos aquí ya tengo x es igual a 2 seno de teta y el diferencial de x es igual a 2 coseno de teta diferencial de teta. Entonces, veamos, para formar mi triángulo rectángulo, ¿qué tendría que hacer acá? ¿Qué puedo hacer? Determinar la razón del seno. Determinar la razón, ¿verdad? Pasar Pero a antes dividirlo. vemos que yo tengo este 2, entonces vamos a dividir, es decir, vamos a despejar el seno de teta, nos quedaría que es igual a x sobre 2, ¿verdad? Entonces formamos nuestro triángulo rectángulo, y acá yo tengo el ángulo teta. Entonces yo sé que el seno es igual a opuesto entre hipotenusa. Entonces, aquí tendría yo x y aquí tendría la hipotenusa que vale 2. Entonces, de Pitágoras puedo encontrar el valor de este cateto. ¿Cuánto sería el valor del cateto?
¿Raíz cuadrada de cuánto? La hipotenusa elevada al cuadrado, que es 4, menos el cateto elevado al cuadrado. Veamos, Ingeniera, ¿sí? estos ejercicios siempre involucran un radical. No siempre van a tener radicales, ¿verdad? Van a haber otros ejercicios. En la otra clase, ¿verdad? Que vamos a ver el viernes, vamos a ver algunos otros ejercicios que no siempre nos involucran radicales, ¿verdad? Ahorita estamos viendo como los más básicos para ver luego los un poquito más complejos, ¿sí? Entonces veamos que aquí no es coincidencia, miren, nos volvió a salir la parte del integrando, no es coincidencia porque esto viene a partir de la sustitución que estamos haciendo. Ahora bien, veamos ahora, para hacer la sustitución, yo ya tengo aquí el diferencial de x en términos de teta, ¿sí? Ahora, x está elevado al cuadrado, como yo ya sé cuánto es x, puedo elevar al cuadrado esto que tengo acá. Pero ahora busquemos una razón trigonométrica a partir del triángulo que nos permita, ya que tengo aquí esto similar o igual, veamos qué razón trigonométrica nos involucra, la parte del integrando y tal vez alguna constante y que esté dentro del diferencial. ¿Cuál sería esa razón trigonométrica? Coseno. Coseno, ¿verdad? Ah, porque el coseno de teta sería igual a ¿qué? A adyacente entre hipotenusa. Entonces sería igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado y todo esto dividido entre 2. Ahora, como yo quiero sustituir solo esto que tengo aquí, el 2 puede pasar allá a multiplicar, entonces me quedaría que la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado es igual a 2 por coseno de θ. ¿Verdad? Ahora veamos que ya tengo todos los elementos para poder sustituir. Entonces vamos a sustituir acá, a continuar. Veamos. Yo tengo sería igual a, bueno, yo ya sé que el diferencial de x es igual a 2 coseno de θ por el diferencial de θ. Aquí x está elevado al cuadrado y como x es 2 seno de θ, entonces elevamos eso al cuadrado. ¿Y a qué sería igual a raíz de 4 menos x cuadrado? 2 coseno de θ. No. Aquí, ¿verdad? 2 coseno de θ. Ok, entonces vayamos a ir operando lo que nos hace falta. Veamos que aquí podemos eliminar el 2 con este 2. Entonces aquí arriba nos quedaría coseno de θ diferencial de θ dividido. Ahí tenemos 2 seno de θ al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 4 seno al cuadrado. 4 seno al cuadrado de θ. Ah, veamos que ahí podíamos simplificar también otro término, ¿verdad? El Sí, coseno. Ajá, podemos simplificar coseno con coseno. Entonces simplemente nos quedaría de esa forma, ¿verdad? Que el coseno ya no lo pongo. Solo sería diferencial de θ. De acuerdo a las propiedades, recordemos lo más básico, puedo sacar la constante, me quedaría un cuarto integral diferencial de θ dividido seno cuadrado.
Pero ¿de qué manera podría poner yo también esto? Yo tengo 1 sobre seno cuadrado de teta. Cosecante cuadrado. Cosecante cuadrado. ¿Verdad? Porque el cosecante cuadrado yo tengo la fórmula que es básica, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto sería la integral de cosecante cuadrado de teta? Menos la cotangente de teta. Menos cotangente más la constante de integración. El signo ya lo puse acá, ¿verdad? Menos 1/4 cotangente de teta más la constante de integración. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos faltaría para resolver el ejercicio? Sustituir X. Sustituir, ¿verdad? En vez de teta acá, yo tengo que tener en función de la variable original. Y veamos y recordemos que lo podemos sustituir a partir de mi triángulo rectángulo, ¿verdad? Veamos del triángulo rectángulo, vamos a poner acá. ¿A qué sería igual cotangente de teta? Hipotenusa sobre adyacente. Veamos cotangente. Veamos qué es la recíproca de la tangente. Esto Sería adyacente sobre opuesto. Adyacente sobre opuesto, ¿verdad? Porque como la tangente es opuesto entre adyacente, la cotangente, que es la recíproca, entonces nos quedaría adyacente 4 menos x cuadrado dividido entre x. Y eso es lo que vamos a sustituir acá, ¿verdad? Entonces nos quedaría la respuesta menos 1/4, ¿verdad? Y ahora en vez de cotangente de teta yo voy a poner raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado dividido x más la constante de integración, ¿verdad? Todo eso lo puedo poner en una sola fracción que quedaría acá el 4, ¿verdad? Solo que aquí nos quedaría el signo negativo. Y tenemos ahí la respuesta, ¿verdad? Ya en términos de X, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, no sé si hay preguntas sobre este ejercicio. ¿O estamos bien? Sí, está bien, ingeniero. Ok. Bueno, veamos un último ejercicio, ¿verdad? Veamos un último ejercicio para esta clase y luego en los demás, el día viernes, continuaríamos. Ok, veamos ahora, similar al que habíamos mencionado al inicio. Veamos que ahí lo tenemos como el ejercicio anterior les mencionaba, el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría
si en vez de tener una raíz cuadrada exacta, podríamos hacer que tenemos una raíz que no es exacta, pero podemos considerarla como una constante positiva al cuadrado. Entonces vemos que este es muy similar, este es el cuadrado y este es al cuadrado. ¿A qué vamos a hacer U entonces? X. Sí, pero sería la sustitución a Tangente. tangente, ¿verdad? Ya sabemos acá que U cuadrado es igual a X cuadrado, A cuadrado es igual a 8. Entonces U es igual a X y A es igual a ¿cuánto dijimos? Raíz de 8. Raíz de 8. Entonces aquí dijimos X es igual a, que vale raíz de 8, tangente de θ. Ok, formemos el triángulo, pero antes saquemos el diferencial. Sería raíz de 8 secante cuadrado por el diferencial. ¿Vale? Y dijimos que de acá podemos formar nuestro triángulo, que la tangente es igual a X dividido raíz de 8. ¿Sí? Entonces vamos a formar el triángulo. Ok, el opuesto, acá tendríamos X entre adyacente, sería X, acá adyacente, entonces ¿cuánto valdría el valor de la hipotenusa? 8 más x cuadrado. 8 más x cuadrado, ¿verdad? O también x cuadrado más 8, que es lo mismo. Bien, entonces ahora ya tengo, muy similar al ejercicio anterior, ¿verdad? Ya tenemos cómo identificar, cómo voy a poder sustituir esto. ¿A partir de qué razón trigonométrica podemos hacerlo? ¿Cuál nos convendría usar? Secante. Cuadrado. Secante, ¿verdad? Secante de θ es igual ¿a qué sería igual secante de θ? Hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa, que es x cuadrado más 8, dividido entre adyacente, que es una constante, raíz de 8. Entonces yo sé que aquí, que x cuadrado más 8 es igual, pasamos la raíz de 8 a multiplicar, secante de θ. Y ahora, ¿verdad? Simplemente, igual a la ejercicio anterior, hacíamos la sustitución. Veíamos que el diferencial de x es igual raíz de 8 secante cuadrado por el diferencial de θ dividido x cuadrado, que es lo que tengo acá, pero elevado al cuadrado, tangente, ¿verdad? Y multiplicado por esto, que yo ya vi que esto es igual a la raíz de 8 por secante de θ. Simplifiquemos ahí, ¿qué nos quedaría? Puedo simplificar este con este. Y el secante también. Secante con un secante de arriba. Entonces nos quedaría integral. El secante de θ Ajá. sobre raíz de 8. Ah, pero aquí vamos a operar de una vez, no.
Sí, pero primero elevemos esto al cuadrado. 8 ¿Cuánto nos también quedaría? queda al cuadrado 8. de teta. Ok. Entonces esa constante la podemos sacar. Ajá. Ahora veamos. ¿Cómo podríamos nosotros resolver la integral que tengo acá? Que sería secante de teta por tangente de teta. Convertimos a senos y cosenos Tangente cuadrado, ¿verdad? y luego ¿Cómo? convertimos a senos y cosenos. Convirtámoslo a senos y cosenos. Aquí yo sé que la secante sería 1 entre coseno de teta dividido, aquí sería igual tangente cuadrada de teta en función de senos y Seno cosenos. cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta. Muy bien. Por el diferencial, ¿verdad? Ahí se podría simplificar de una vez el coseno. Podríamos simplificar, ¿verdad? Podríamos aquí, al hacer la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios, vamos a ver que podemos tener entonces un coseno en la parte de arriba, ¿verdad? Y nos quedaría dividido entre cuánto. Seno cuadrado. Seno al cuadrado. Aquí nos quedaría coseno entre seno cuadrado por coseno, ¿verdad? Y es lo que decíamos que aquí podemos simplificar este coseno con este. Entonces solo nos quedaría en la parte de arriba coseno de teta y acá ganar, ¿verdad? Porque ya lo hemos simplificado. Pero esto sale, ¿verdad? De multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Ahora bien, ¿cómo será que podemos resolver esta integral? Con ¿Qué cambio método? La derivada del seno es coseno. Tendremos que reexpresarlo Ajá. reeducarlo para que la derivada del seno sea el coseno. Es decir, subir el seno al cuadrado arriba, como sinónimo. O sea, el seno al cuadrado arriba por seno menos, Creo que derivado al menos ahí 2. haciendo u a seno de teta O la también, ajá, resolvemos. exacto. Sí, se Correcto. puede convertir a cosecante y cotangente. Pero tendríamos un producto, ¿verdad? Ah, Es que queda ahí ya directa, queda se directa sustituye. para resolverla. Ajá, queda mejor directa, porque ahí ya tendríamos que entonces tal vez utilizar algún método de funciones, de potencias de funciones trigonométricas, ¿verdad? Si lo hacemos de esa forma. Entonces ahí nos convendría quizás mejor hacer un cambio de variable normal, ¿verdad? Como lo hacíamos antes, haciendo cambio de variable. Entonces, hice este ejercicio para que veamos que también podemos tener combinación de métodos, ¿verdad? Para resolver la última integral. Entonces, aquí vamos a hacer, por ejemplo, llamémosle W para no, porque ya usamos U acá. Aquí hacemos W, ¿Hacer? Bueno, ¿verdad? Porque ya bien decía, y al sacar acá el diferencial, nos queda que es coseno por el diferencial. Por tanto, ¿verdad? Aquí continuando nos quedaría como octavo. Yo sé que coseno de teta, diferencial de teta es dw. Entonces nos quedaría dividido w al cuadrado. Entonces, para resolverla utilizando la fórmula básica 1, ¿verdad? Me convendría mejor expresarla como w a la menos 2 por el diferencial de w. ¿Verdad? Simplemente he hecho la sustitución. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Esta integral. Menos un cuarto. Bueno, Veamos, aquí sería la integral de w a la menos 2, simplemente al menos 2 le sumamos 1, ¿verdad? W a la menos 1 sobre menos 1. Sobre menos 1, Más la constante. la constante de integración, ¿verdad? Y ahí simplemente hay que regresar a la variable original, pero ya hay que regresar 2 veces, ¿verdad? Porque tenemos que sustituir w, pero todavía nos faltaría sustituir teta, ¿verdad? Para regresar a la variable original. Vamos a ponerla acá a un ladito, ¿verdad?
para regresar a la variable original. Voy a dejar aquí el triángulo porque nos va a servir. Entonces decíamos acá que esto es igual a menos 1 octavo con W a la menos 1. Ese W yo lo puedo pasar al denominador, ¿verdad? Nos quedaría menos 1 sobre 8W más C. ¿Y cuánto es W? Seno de teta. Más la constante de integración. Ahora tenemos que regresar a la variable original, ya que es igual seno de teta en función de X sobre raíz X cuadrada de sobre X cuadrado raíz. más 8. Ok, pongamos seno es igual a X dividido X cuadrado más 8. ¿Qué es lo que vamos a poner entonces en esta parte, ¿verdad? Menos 1, 8 multiplicado por, aquí nos quedaría X dividido X cuadrado más 8 más la constante de integración, ¿verdad? Y ahí podemos simplificar, ¿verdad? Igual extremos por extremos y medios por medios. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de X cuadrado más 8 menos, está aquí, menos dividido entre 8X más la constante de integración. Simplemente hemos hecho la sustitución, ¿verdad? Ok. ¿Verdad que ese negativo salió del menos 1 que estaba abajo, verdad? Sí, de aquí salió, ¿verdad? Cuando nosotros integramos W a la menos 2, nos salió este signo acá y lo pusimos, ¿verdad? En esta parte. De ahí nos sale el negativo. Entonces así podemos tener diferentes casos, ¿verdad? Diferentes casos que podemos utilizar. Y si se fijan, siempre todos de la forma bien similar, ¿verdad? Pero en la otra clase ya vamos a ir viendo ejercicios que son un tanto diferentes, en donde tal vez a simple vista no podemos utilizar el método de sustitución, pero viendo que si lo modificamos, ¿verdad? O lo reordenamos, podemos utilizar. Ok, no sé si hay preguntas sobre este ejercicio. Ahí lo podíamos convertir a cosecante, ¿verdad? Ah, sí, también. También, esa es otra forma, ¿verdad? Es decir, que acá el 1 sobre seno es cosecante. Entonces, simplemente hubiéramos encontrado acá la cosecante de teta, que es igual a el recíproco, ¿verdad? Este pasaría acá y este pasaría al numerador. Correcto. En ese caso llegaríamos a la misma respuesta que tenemos ahí. Sí, porque si se fijan acá lo que hicimos fue utilizar extremos por extremos y medios por medios, es decir, tuvimos que acá hacer una sola fracción, ¿verdad? Pero si hubiésemos hecho, como dice ahí el compañero, vamos a llegar a lo mismo y nos evitamos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que nos quedaría menos cosecante de teta sobre 8 más c, ¿verdad? Y directamente hemos podido, acá lo vamos a poner arriba, cosecante de teta sería igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada de x cuadrado más 8 dividido x. Entonces al final, si incluimos eso, vamos a llegar a lo mismo, ¿verdad? Nos quedaría esto igual a menos raíz cuadrada de x cuadrado más 8 dividido entre 8 por x más la constante de integración. Entonces, si se fijan, es la misma respuesta, ¿verdad?
bien.